Bueno, pues seguidamente pasamos a la palabra. Que el Señor siga bendiciendo, derramando de su presencia gloriosa, estando con nosotros, preparando nuestro corazón. Y en el nombre poderoso de Jesús, que su palabra, que es preciosa, haga su labor para gloria y honra de su nombre. ¿Sabéis qué día es hoy? Domingo. Muy bien. ¿Había alguien que no lo supiera que hoy es domingo? ¿Había alguien que no lo sabía? Domingo. Bueno, cuando te lea el texto te vas a dar cuenta de qué día es hoy. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Cuándo? Por el calendario, si somos... ¿cómo es? Literales, se cumpliría mañana, ¿verdad? El 50 días, pero por el calendario siempre, bueno, pues... No sé si hoy habéis visto la televisión Onda Jerez, pero se ha puesto un programa que yo grabé allí en la televisión de Jerez hace ya varios años y se ha puesto hoy a las 10 de la mañana, hablando del Pentecostés. En Onda Jerez, pues hoy a las 10 de la mañana ha habido un programa que grabé hace ya varios años. Hechos capítulo 2, estamos ahí, dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hechos capítulo 2, estamos leyendo el verso 2, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos. Ahí te quiero dejar con la palabra algún texto más que vamos a compartir, alguna lectura más que te voy a hacer. Pero quiero decirte, hermano, que este es el día donde la voz de Dios, la profecía que se había dado en el profeta Joel, el soplo de Dios enviado del cielo empieza a cautivar y a encender los corazones de los discípulos y de todos los que estaban allí en aquel momento esperando la promesa. El soplo de Dios enviado, su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a los corazones de los hombres, de las mujeres, de las jóvenes, de los niños, de los ancianos, de todos aquellos que han puesto fe genuina en el Señor y Salvador Jesucristo para gloria de Dios. Una iglesia, querido hermano y querida hermana, una iglesia movida por el amor de Cristo, movida por la cruz del Calvario, una iglesia que no ha perdido, como decíamos el domingo pasado, su primer amor, debe de vivir continuamente en la llenura del Espíritu Santo. En la llenura del Espíritu Santo. La fiesta solemne, la fiesta de Pentecostés. ¿Y todo? ¿Dónde comienza todo esto? Querido hermano, yo quiero hacerte un par de lecturas. Si quieres venir, si no lo apuntas, en Deuteronomio capítulo 16. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 16, verso 9, dice lo siguiente. Dice, 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar
que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Es decir, Dios le da este estatuto a Moisés para que se lo diera a su pueblo, que debían de cumplir esas 7 semanas, contarás hasta un día específico que se cumplieran esas 7 semanas. Y eso se iba a establecer como una fiesta solemne, la fiesta de Pentecostés, o como se llamó para el pueblo judío, la fiesta de las cosechas o de las primicias, las 7 semanas. Y cuando todo esto se establece para que el pueblo empiece a celebrar este día específico. Y mira lo que dice Levítico, capítulo 23, de manera muy importante este texto, dice lo siguiente. Levítico 23, verso 9. Levítico 23, verso 9 dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Di conmigo, primicia. De los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto al Señor. Su ofrenda será 2 décimas de éflas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Dice el verso 15, y contaréis, es aquí la clave, hermanos y hermanas, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días, que significa Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. ¿Habéis estado con el tema de las primicias y el nuevo grano? Las primicias y el nuevo grano. ¿Habéis cogido? Mira, ven conmigo ahora Primera de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 15. Un par de versos ahí. Y seguimos en Hechos de los Apóstoles, pero mira, un par de versos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. ¿Estás ahí? Corintios, verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así Cristo en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Si nosotros ahora tenemos el calendario desde el 31 de marzo, que fue el día de resurrección, las primicias, Cristo resucita hasta el día de hoy y mañana, que será el día 50, Pentecostés. Es decir, que la palabra de Dios te va alumbrando, te va revelando todo lo que está en el plan eterno de Dios,
Por lo tanto, Dios tenía ya un plan premeditado para que sus hijos, una vez efectuada la fiesta, Cristo resucitase de los muertos a los 50 días, fiesta solemne de celebración, la plenitud del Espíritu vendría sobre todo aquellos que creyeran. Aleluya. Hermanos, estaban todos juntos en oración y armonía, dice el texto de Hechos de los Apóstoles. Todos juntos en oración y armonía, esperando la promesa, esperando la profecía de que el Espíritu Santo llegaría. La presencia de Dios dice que es derramada cuando su iglesia está junta en adoración, buscando el rostro de Dios y con corazones comprometidos a aquel que es las primicias del Señor. Nuestro Señor Jesucristo resucitado, tener un encuentro con el todo. Dice que todos fueron llenos, cada uno recibió la llenura y el poder del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles tremendamente expone la presencia poderosa del Espíritu Santo y cómo vino de una manera sobrenatural sobre todos los que estaban allí. El Espíritu Santo, querido hermana y querida hermana, es más que solo la tercera persona de la Trinidad. Es su lugar y en el desarrollo y en el crecimiento de la Iglesia va más allá que una mera enseñanza doctrinal. El Espíritu Santo es enviado y derramado por el Padre junto con el Hijo, bendito sea su nombre. El Espíritu que se movía y que se movió sobre la faz de las aguas allá en la antigüedad, se movió con tal poder y convicción en aquellos días de pecado, ese día de Pentecostés, que los hombres, si leemos Hechos capítulo 2, verso 34, 33, 35, etcétera, fue algo tan tremendo lo que allí ocurrió, cómo el Espíritu Santo tocó los corazones, cómo ese día fue revelado aquella situación que había en los corazones de los hombres, que de tal manera dice la palabra que se compungieron y solamente pudieron clamar: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando Pedro, investido por el poder del Espíritu, empezó a predicar, fue algo tremendo lo que allí ocurrió. Hombres y mujeres que creyeron y pusieron la fe en Jesucristo, en las primicias, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Él estaría para siempre con el creyente. Sería el consolador, Juan 14, verso 16. El maestro, el guía fiel, aquel que guiaría, consolaría y fortalecería a los creyentes. Él es el que glorifica a Jesús, Juan capítulo 16, verso 14. El que convence de pecado a los hombres, Juan 16, 8. Él debía dar poder a los hombres para ser testigos, mártires, que quiere decir la palabra en griego, mártires. Hechos capítulo 1, verso 8. Seréis testigos, seréis mártires por causa de mi nombre y de la predicación del Evangelio. Los creyentes serían santificados por el Espíritu, primera de Pedro capítulo 1, verso 2. La palabra de Dios debía de ser entregada por medio de hombres que fueron investidos y bautizados en el poder del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21. Y el Espíritu afirmaría nuestra relación con Dios como hijos suyos. Romanos 8, 16. Si nos paramos, hermanos, y miramos el tremendo y sobrenatural ministerio del Espíritu Santo, no es difícil entender la declaración que Jesús hizo en Juan, capítulo 16, verso 7, que dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aleluya. Aleluya. Qué bueno que Jesús se marchó, porque si no, no hubiera sido enviado el Consolador, el Espíritu Santo. Hermano y hermana, siempre y cuando Jesús estuviera aquí en la tierra con ellos, el Espíritu Santo no estaría en ellos. Hasta que llegó ese momento, ellos habían sido poco más que espectadores, público, pero ahora se iban a convertir en participantes, en actores. Habían sido
sencillamente observadores, pero ahora se convertirían en líderes y testigos del Señor. Ellos habían acompañado a Jesús, pero ahora irían en el nombre de Él. Lo habían oído, pero ahora ellos debían de anunciarlo y proclamarlo. Aleluya. Amén. Ellos se habían escondido, pero ahora estaban en pie, llenos del Espíritu Santo, predicando la palabra y el Evangelio. Aleluya. Fue en el día de Pentecostés que el poder del Espíritu Santo se desató dentro de la vida de los que iban a seguir la obra del Rey de los cielos. Se convirtieron en los poderosos siervos del reino de Dios y del Rey. Debían continuar lo que Jesús comenzó. Esto nos trae una pregunta. A los que hemos creído y hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo, ¿continuamos la obra de Jesús? ¿Seguimos extendiendo su obra? ¿Seguimos extendiendo el reino de los cielos? ¿Seguimos extendiendo el trabajo para lo cual Él nos ha llamado? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Es más que solo ese día que Dios derramó por primera vez de esa manera general el Espíritu Santo. Es más que solo una experiencia de la gracia del derramamiento del Espíritu. El profeta Ezequiel dice que el Espíritu Santo nos lleva a obedecer, a guardar y a hacer la voluntad de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 2 dice el apóstol Pablo, inspirado por la palabra, que el Espíritu Santo nos revela lo profético, lo prometido, los misterios de Cristo. ¿Qué es el Pentecostés? Yo quiero decirte varias cosas. Que el Pentecostés es una oración de Jesús. No es cualquier cosa, es una oración de Jesús. En Juan 14 y 16 dijo Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es la oración de Jesús. Yo rogaré al Padre, yo oraré para que esté con vosotros el Espíritu Santo. Y no estéis solos, sino que Él esté con vosotros. Y no estéis débiles, sino que Él os dé poder. Y que no estéis abrumados, caídos, menesterosos, sino que Él os levantará en el día de la caída, en la tribulación. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. Aleluya. Es una oración de Jesús. Y es una oración contestada por el Padre. El Padre contestó esa oración porque envió al Consolador para que esté con su iglesia. Aleluya. Pero Pentecostés también es una promesa. Es una promesa realizada cuando estaba con sus discípulos, ¿verdad? En el Monte de los Olivos, nuestro Señor Jesús, justo antes de su ascensión al cielo, Jesús declaró: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas capítulo 24. Mas antes había dicho: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas capítulo 11. El Padre había prometido esto. Podríamos decir este enriquecimiento espiritual, sobrenatural, extraordinario en la vida de sus hijos. Jesús además prometió que Él personalmente cumpliría esta promesa. Ellos podían depender de eso. Hermanos, esta promesa fue cumplida. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, vuestro Padre Celestial, si tú le pides su Espíritu Santo, Él también te lo dará. Esto es tremendo, querido hermano y hermana. Esto es tremendo. Porque esto fue una promesa, pero más que una promesa, fue una promesa cumplida de una palabra profética que se había dado. La voz de Dios dijo
que su espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. Isaías, el gran profeta de Israel, en el capítulo 44, profetizó acerca del Espíritu Santo que vendría. Y dijo el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu, dijo: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Es una palabra profética. Una palabra profética que se cumplió en la promesa que se había dado. En el libro de Joel, el profeta Joel, hay una palabra que es lanzada y cumplida en este día de Hechos de los Apóstoles. El libro de Joel dice en el capítulo 2: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y tus hijos y tus hijas tendrán sueños y verán visiones. Habrá un derramamiento sobrenatural, extraordinario del Espíritu de Dios. Y llega esa promesa cumplida, esa palabra profética cumplida a los corazones. Y este día, que era el día que se cumplía esas 7 semanas, y ese día cumplido de las primicias donde se levantaba Jesucristo y se cumplía el día de la fiesta solemne, y el Espíritu Santo venía y hablaban en otras lenguas, y había visiones y sueños, y era extraordinario, y los milagros empezaron a dar de manera tremenda y gloriosa. Tanto que aún la sombra de Pedro sanaba y levantaba. Tanto que los paños y los delantales de Pablo sanaban a aquellos que se lo ponían. Era algo glorioso lo que empezó a pasar una vez venido el poder del Espíritu Santo. Pentecostés no es cualquier cosa. Pentecostés es la venida profética del poder del Espíritu sobre nuestras vidas, sobre la vida de la iglesia. Parece algo, querido hermano y hermana, insignificante, y seguramente lo será si tú no conoces. Pero si tú conoces, amas la palabra y conoces todo lo que conlleva todo esto, esto es algo tremendamente maravilloso, sobrenatural. Esto es Dios del cielo enviando su poder, su persona, la tercera persona de la Trinidad, a los corazones de sus hijas y de sus hijos. Amén. Tú y yo, la iglesia, es habitación del Espíritu Santo. En el gran derramamiento del día de Pentecostés, Pedro apoyó y verificó los dramáticos sucesos que se vieron en este momento, de fuego, de viento, de otras lenguas, citando al profeta Joel y a esa maravillosa multitud que había allí entendiendo las lenguas, porque hablaron, y lo tenemos que decir, el lenguaje entendible de aquellos idiomas que se daban en aquellos momentos, que lo estaban entendiendo. Digo, esto fue lo dicho por el profeta, porque todos entendían lo que se estaban hablando. Amén. Hermanos, Pentecostés es una oración de Jesús, es una promesa, es una profecía. Pentecostés es poder. Pentecostés es poder. Una de las grandes promesas de Jesús fue ahí, en el mismo Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Querido hermano y hermana, con todo mi cariño y todo mi amor, el Espíritu Santo no ha venido a ti sencillamente para que tú cantes un día en la iglesia. El Espíritu Santo ha venido a ti para que tú puedas llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Te lo puedo decir un poco más fuerte, pero no creo que más claro. Porque si no, no podríamos. Ni sería obra de Él, porque sería obra carnal. Pero Dios envía su Espíritu Santo para con nosotros
para hacernos testigos, mártires de su palabra, para que prediquemos su palabra, para que le hablemos a los demás de lo que nosotros hemos visto, conocido, sentido, experimentado, de hablarle de las primicias, de aquel que conocimos y conocemos como el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que se entregó por nosotros y murió y al tercer día resucitó y se levantó para la gloria de Dios y un día vendrá por su iglesia. Si la iglesia está investida por el poder del Espíritu Santo, amén de llevar a cabo la obra de Dios, es para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, nuestra voluntad y nuestra naturaleza está totalmente contraria y va en contra de la naturaleza de Dios. No podríamos llevar a cabo la voluntad de Dios. A nosotros, hermanos, se nos es dado el poder del Espíritu para que podamos ser testigos y tengamos poder, fuerza y voluntad para llevar a cabo la voluntad del Señor. Hermanos y hermanas, Pentecostés es poder para enfrentarse como en aquellos momentos se tuvieron que enfrentar contra toda clase y tenemos que enfrentar contra toda clase de enemigos y contra la furiosa oposición como representantes de Jesucristo. Ellos y nosotros necesitamos de una abundancia de fortaleza interior. Y eso solamente se puede conseguir con el poder del Espíritu Santo. Para conquistar nuestras propias tentaciones tenemos que tener el poder santo de Dios, su Espíritu, para concurrir en nuestros corazones y poder controlar la fuente de nuestras pasiones humanas y carnales. Necesitamos ser investidos del poder divino. Porque tu naturaleza y mi naturaleza lo que nos lleva es a pecar. Pero la naturaleza de Dios en nosotros nos lleva a hacer su santísima voluntad. Hermanos, sería necesario que los débiles fueran fuertes, que los indecisos y cobardes fueran valientes, que los necios ahora debían de ser sabios, que los tímidos fueran intrépidos, los de doble ánimo debían convertirse en personas de fuertes convicciones. Todo esto es gracias a la plenitud del Espíritu Santo que impartiría esa fuerza y poder en cada vida. Aleluya. Hermanos, Pentecostés es una oración, es una promesa, es algo profético, es poder. Pentecostés es orar. Pentecostés te lleva a orar. Pentecostés te lleva a tener una vida de oración. Si tú tienes el poder del Espíritu Santo y tú tienes vida espiritual, tú tienes una vida de oración. Tú tienes una vida de oración. Pentecostés es orar. La oración es casi sinónima, querido hermano y hermana, con el Espíritu Santo. Pablo exhortó a los efesios a que oraran en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios capítulo 6. Asimismo Judas, ese que es un solo capítulo, ¿verdad? Apóstol Judas, anima a sus oyentes a que se edifiquen en su fe. Y dice la epístola, orando en el Espíritu Santo, versículo 20 del solo capítulo 1 que tiene la epístola de Judas. Orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu es el nivel más alto de oración. Es el nivel más alto posible que tú y yo podamos tener. Orar en el Espíritu. Pablo, en Romanos capítulo 8, verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Con gemidos indecibles. Esto cuando tú te pones y escudriña y tienes revelación de esta palabra, tú te sientes humillado, asombrado. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como debemos.
Lo dice el apóstol Pablo. No sabemos orar como no debemos, pero el Espíritu Santo lleva nuestras oraciones delante del trono de Dios. Aleluya. Nuestra propia falta de espiritualidad nos asombra, querido hermano y hermana. Pero tenemos un ayudador, uno que viene en nuestra ayuda. Él pone expresión a nuestros suspiros, palabras a nuestros gemidos y ora su voluntad a través de nosotros. Aleluya. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a tu nombre, Señor. La oración en el Espíritu es la oración que todo creyente, hermano, tú y yo debemos de buscar. Que tú y yo debemos de buscar la oración en el Espíritu. Amén, mi hermano, mi hermana. Pentecostés es santidad. Pentecostés es santificación. Pentecostés es pureza. Pentecostés es una vida agradable delante del Señor. Cristo vino a la tierra con el propósito de asegurarse de una novia aquí en la tierra, dice el texto de Efesios también, ¿verdad?, que no tuviese mancha ni arruga semejante. La epístola a los Hebreos nos insta a cada uno de nosotros, dice la palabra, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12. El Espíritu Santo está para santificar nuestras vidas. El Espíritu Santo está para revelarnos la palabra del Señor. El Espíritu Santo está para sembrar esa palabra en nuestro corazón. El Espíritu Santo limpia nuestras vidas. El Espíritu Santo habla a nuestros corazones. El Espíritu Santo perfecciona nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da crecimiento. El Espíritu Santo es el que hace desarrollar a la iglesia. El Espíritu Santo es el que te da madurez. El Espíritu Santo es el que te guarda, es el que te sostiene, es el que lleva la palabra a tu corazón. Hemos de participar de su santidad y perfeccionar la santidad, como dice 2 de Corintios, en el temor de Dios. Porque también Pentecostés es santificación y pureza. Bendito sea el Señor. Hermano, y acabo aquí, porque quiero decirte ya lo último, que Pentecostés es una oración de Jesús. Pentecostés es una promesa, ¿verdad?, realizada, cumplida, la profecía, una palabra profética. Pentecostés es poder, es orar, es santidad y pureza, pero también Pentecostés es predicar el Evangelio. Pentecostés es predicar. No podemos irnos hoy de aquí sin decir que Pentecostés es el día donde el Señor allá en el monte le dijo a sus discípulos de que se quedaran allí en aquel lugar, de que esperaran la promesa, porque Él lo iba a investir con poder para que fueran testigos, para que fueran mártires, para que siguieran extendiendo el reino de los cielos. Lo que Él había comenzado un día, los discípulos y su iglesia debían seguir haciéndolo. Y para eso tenían que recibir el poder del Espíritu. La iglesia, quiero decirte algo, mi hermano y mi hermana, la iglesia no crece si tú no predicas. Y tú que estás aquí, que eres maduro, evidentemente lo sabes. Quizá si no eres muy maduro dirás, bueno, pero es que el Señor lo puede hacer. Él puede convertir, porque no es que le pueda, Él lo que Él hace. Él convierte a las personas. Él quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Él sana los corazones. Pero el predicar la palabra no es ministerio del Espíritu Santo. El predicar la palabra es el ministerio de la iglesia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán? Dice el apóstol en Romanos, capítulo 10, si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe?
Por eso yo en esta mañana os envío a predicar, queridos hermanos y hermanas. Prediquemos la palabra, porque Pentecostés es predicar. Pentecostés es decir que Cristo murió y murió por los pecados y que todo ser humano necesita recibir a Cristo en el corazón. Pentecostés es predicar. Una de las características sobrenaturales de Pentecostés que produjo en aquellos momentos predicadores instantáneos. Y su mensaje era sencillo. Su mensaje era arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, verso 38. Esa era la predicación. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La única explicación a esta radical transformación es la plenitud del Espíritu Santo. El Cristo resucitado. Aleluya. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. El Cristo resucitado. En la sinagoga de Nazaret, sabéis que Jesús entró aquel día y leyendo aquella profecía y aplicándosela a él mismo, Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Familia, querida iglesia, Jesús en su reunión con sus discípulos después de la resurrección, Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y el último encargo que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo fue: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Segunda de Timoteo, lo último que escribió el apóstol San Pablo. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Pentecostés es predicar, hermanos y hermanas. Pentecostés es predicar, tener una predicación ungida, predicación llena de gracia, predicación inspirada, predicación con poder, sabiduría, predicación sincera, humilde. Es predicar la gracia de Dios, el amor de Dios, el poder y la misericordia de Dios, los juicios de Dios con el camino al cielo o al infierno y la bendita esperanza que Dios ofrece en Cristo a todos los hombres y en todo lugar. Pentecostés es la respuesta final de Dios a la tibieza y a la apostasía de los últimos días y de los últimos tiempos. Pentecostés significa corazones encendidos, vidas totalmente dedicadas, motivadas por una ardiente pasión por predicar y por vivir a la persona de Cristo y dar testimonio de Él. Vivir a Cristo, la persona de Cristo y a este crucificado y resucitado. Y hacerlo en un mundo en el cual estamos llamados aún a ser mártires. Y hacerlo no hoy o mañana, sino hasta que Él venga otra vez con el resplandor de su gloria para establecer su reino milenial. Aleluya. Pentecostés es una iglesia viva, llena del fuego de Dios, que muestra los frutos del Espíritu Santo y que vive sirviéndose y edificándose entre ellos y creciendo con los dones y las capacitaciones especiales del Espíritu de Dios. Aleluya. Os digo una cosa, queridos hermanos y hermanas. Aún los dones del Señor se están apagando en medio de la iglesia. Y los dones de Dios es para la edificación de la propia iglesia. Dios ha dado dones para la edificación de la iglesia. Si los dones no se ponen de manifiesto, la iglesia no se va a edificar. La iglesia tiene que tener dones. Para eso tiene que beber en el poder del Espíritu Santo. Pentecostés es una iglesia que avanza viviendo continuamente el primer amor. Aleluya.
La iglesia debe de vivir un continuo Pentecostés. ¿Amén o no? Amén. La iglesia debe de vivir continuamente llena del Espíritu Santo. Así lo afirmó Pablo. Sed llenos. No embriaguéis o tomar o llenaros con otras cosas, sino llenaros con el poder del Espíritu Santo. No es una opción. ¿Amén, hermanos? No es una opción. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De qué estás llena? ¿De qué estás lleno? Lleno, la llenura del Espíritu, hay una palabra ahí griega que es, acabo aquí, hermanos, que es pleró. Y significa completo, a rebosar, pleno, totalmente ocupado, llevado, controlado. Es decir, como el viento lleva o mueve las velas de un barco, lo lleva para donde quiere, como quiere y a donde quiere, lo controla y lo gobierna. Sean continuamente llenos, pleró, a rebosar. ¿Estás tú así? ¿Estoy yo así? Lleno, llena, rebosando, rebosando, que no cabe ni una gota más, rebosando, plero. Debemos de vivir continuamente llenos del Espíritu Santo. Quiero decirte algo. Hoy es un día específico. Lo ha puesto el Señor. Para que tú en esta mañana te pongas de pie ahí. Y clames al Dios del cielo. Y clames al Dios del cielo. Y le digas, Señor, yo quiero ser sincera contigo, Señor. Quizás no esté viviendo mi mejor momento. Quizás sí, evidentemente tu Espíritu Santo está conmigo. Pero no estoy pleno. No estoy pleno. No estoy a rebosar. No estoy controlado totalmente. No soy llevado por tu Espíritu como el viento lleva las velas de un barco. No. A veces sí, a veces no. No sé cómo está tu vida. Pero si tú hoy quieres ser llena del Espíritu, ponte de pie ahí. Ponte de pie ahí. Porque el Señor tiene una promesa. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Una promesa. Que si tú le pides al Padre, Él te da. Que si tú le pides al Padre, Él te da. Que si tú le pides al Padre, Él te da. Levanta ahí tus manos al cielo en esta mañana. Levanta tus manos al cielo en esta mañana. Empieza a clamar tú. Yo quiero que tú clames ahí. Que tú clames ahí. Clama. Clama una llenura poderosa del poder del Espíritu. Una llenura poderosa del poder del Espíritu. Una llenura poderosa del poder del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Una llenura poderosa del poder del Espíritu. Si quieres, si tú amas a Cristo, si amas su obra, si amas su iglesia. Oh, aleluya, dile, Señor, en esta mañana, tu Espíritu, quiero vivir plero, lleno, llena, satura mi vida, satura, inunda, a rebosar, Señor, tu Santo Espíritu, que toque, Señor, que toque, aleluya. Oh, Espíritu Santo, que tú empieces a tocar, Señor, toca, tú, poderosamente, Señor. Estás tú aquí en esta mañana visitando tu iglesia. Tu iglesia necesita en estos tiempos soplo de tu Espíritu Santo, llenura tuya para vivir haciendo tu voluntad como tú quieres, Señor. Llena nuestras vidas en esta mañana. Llena, Señor, nuestras vidas en esta mañana, Señor. Oh, aleluya. Oh, Padre, bendice, llena nuestras vidas, Señor.
Llena tu iglesia en esta mañana, Padre. Salgamos de aquí renovados, refrescados, Señor, por tu Santo Espíritu. Oh, lleno de tu presencia. Fuego de tu Espíritu Santo en esta mañana en los corazones. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toca tú nuestras vidas, Señor. Toca tú nuestras vidas, Padre. Toca tú nuestras vidas. Toca tú nuestras vidas.